Capítulo 4. Una vida para vivir. Arturia todavía tenía sus manos temblorosas a los lados de la cabeza. Entonces, ella aparentemente había sobrevivido. ¿O estaba ella en el reino de los espíritus heroicos? Pero si lo era, ¿qué estaba él haciendo allí? Lentamente bajó las manos, obligándolas a dejar de temblar. Puede ser débil y sentirse, pero era el rey de los caballeros y mantendría la cabeza en alto. Mirando de nuevo al rey de los héroes, ella se dirigió a él. ¿Qué es este lugar, Archer? Su voz era ligeramente ronca, pero se alegre de descubrir que su tono no flaqueaba. El hombre arrogante levantó una ceja. Incluso después de despertarse en un lugar desconocido, con él de todas las personas a su lado, ella lo había hecho esperar, aunque no por mucho tiempo. No tomó una pose confusa o apagada. No se sentó con los hombros caídos, y su mirada no era sumisa. Ella tenía la postura de un verdadero rey incluso en una situación tan desconocida. Hasta ahora, ella actuó y habló como lo haría saber. Él permitió que el menor parpadeo de una sonrisa se reflejara en sus labios, antes de concederle una respuesta. HMPH. Deberías haber reconocido el lugar. Estamos en el castillo de Insvern a las afueras de Fuyuki. Arturia no cambió su expresión, excepto por un ligero surco de su frente. Pensé que el castillo sufrió grandes daños cuando el maestro de Lancer atacó a Kiritsugu. Gilgamesh era más divertido que molesto porque ella cuestionaba sus palabras. Decidió que podía darle una respuesta, otra vez. El daño no llegó a los pisos superiores. Arturia le dio un leve asentimiento, comprendiendo. De repente se dio cuenta de que no era la única que estaba desnuda. Archer tenía algo envuelto alrededor de él, similar a la manta que estaba sobre ella, pero podría haber jurado que no llevaba nada debajo. Mientras mentalmente puso los ojos en blanco, se dio cuenta de algo más. Nadie le estaba suministrando maná. Ella ya no era un espíritu. Ella tenía un cuerpo humano. Sus ojos se abrieron al darse cuenta. Ella inmediatamente miró a Archer, por primera vez perdiendo la compostura. Todavía podía sentirlo, pero obviamente él ya no era un siervo. Archer, ¿cuál es el significado de esto? ¿Cómo estamos, en cuerpos humanos reales? Gilgamesh sonrió de lado. Supongo que está haciendo el barro negro del grial, Arturia. Observó al rey de los caballeros con satisfacción. Parecía ser ella misma, casi se sorprendió de su manera informal de dirigirse a ella por su nombre, y todas sus acciones hasta ese momento fueron exactamente las que él hubiera esperado de saber. Gilgamesh se sintió tranquilo. Si el grial la hubiera tomado, habría significado que ella era más débil de lo que él le había dado crédito. Él le dio otra de sus mejores sonrisas. Entonces, ¿cómo te gustó conocer la verdadera naturaleza de esa taza sucia, rey de los caballeros? Arturia le dirigió una larga y meditada mirada, permaneciendo en silencio por un rato. Ella eligió ser diplomática. Si está hablando de una entidad extraña, maliciosa y oscura, sí la conocí. No puedo decir que la experiencia de conocer algo que disfruta alimentándose de la desesperación fue bienvenida. Su sonrisa no vaciló. Ah, pero ahí es donde te equivocas. Esa entidad era el grial, y por alguna razón, nos dio cuerpos humanos. Ignorando su irritante forma de hablar, Arturia se miró las manos con asombro. Es un desarrollo inexplicable. Aparentemente, ya no confiamos en el maná de otra persona para permanecer en este mundo, pero no hemos perdido nuestros poderes. Ella entrecerró los ojos hacia él, con una mirada inquisitiva. ¿O tú, rey de los héroes? El hombre arrogante solo suena ante su descaro. Levantó casualmente una mano y la puerta de Babilonia se abrió a su lado. Arturia lo miró con cautela, pero solo sacó un cáliz lleno de vino y lo sorbió. Luego pareció golpearlo con un pensamiento, y sacó otro cáliz y se lo entregó. Levantando una ceja y aún en guardia, la mujer dudó por un momento antes de aceptarlo y tomar un sorbo con cautela. Era el mismo vino delicioso de la reunión de los reyes de no mucho antes. Mientras estaba bebiendo, Arturia fue golpeada con un pensamiento. Cuando la sustancia oscura explotó del grial, no solo había estado ella y el rey de los héroes. Archer, fuimos los únicos que sobrevivimos a la oscuridad del grial.
Normalmente, Gilgamesh no habría respondido ninguna pregunta dirigida a él, pero ya había ido en contra de esa regla varias veces, y hasta ahora no había sido molesto, por lo tanto, supuso que podría darle otra respuesta. Recordó que el sacerdote le había dicho que no le hablara de él a saber, pero él resopló mentalmente. Como si ese humano tuviera algo que decir en lo que hizo. Claro, Kire ya había sido un ser interesante para observar y llevar a la autorrealización, pero ahora se había vuelto bastante aburrido. Reconocer su verdadero objetivo en la vida no se había convertido a Kirei en una persona superior, ni lo había hecho más intrigante. Para Gilgamesh, la fascinación con el hombre había terminado. Por lo tanto, respondió. Kotomine Kirei y su antiguo maestro también sobrevivieron. Este último también parece haber salvado a un niño de los escombros. Arturia digirió la información. Kiritsugu estaba vivo. Tuvo que luchar contra un arrepentido sentimiento de repulsión hacia el hombre que la había obligado a destruir sus últimas esperanzas sin tener en cuenta sus pensamientos al respecto. No se dio cuenta de que estaba frunciendo el ceño hasta que sintió que Archer la miraba. Ella le devolvió su mirada atenta con una suya en blanco. El rey de los héroes sonoro. Realmente eres una mujer hermosa, ya sea en el campo de batalla o en un entorno doméstico, Arturia. Esas palabras molestaron al rey de los caballeros. Le recordé la otra ocasión en la que él le había dicho algo muy similar, y fue cuando le había hecho esa absurda propuesta. Tenía que evitar rodar los ojos, y se dio cuenta de que ya había tenido que hacerlo varias veces en presencia del rey de los héroes. Debería confrontarlo sobre sus últimas palabras antes de la destrucción del Grial. ¿O era mejor dejar el asunto? No había mencionado el tema, después de todo, y aparte de hacer esa cuestionable declaración en ese momento, no estaba repitiendo sus demandas anteriores nuevamente. No había intentado apuñalarla con su noble fantasma porque ella se negaba a aceptar su propuesta de matrimonio, por nombrar una. Terminando su bebida refrescante, la mujer le devolvió el cáliz, pero él solo agitó una mano y desapareció en el aire. Oh, me tomo la molestia de felicitarte, y te niegas arrogantemente a decir una palabra. Arturia no se molestó en decir nada. Que él, de todas las personas, debería hablar sobre la arrogancia, la necesidad de poner los ojos en blanco, se hizo más insistente cuando ella se preguntó seriamente qué estaba mal con el ego del hombre. Afortunadamente, no parecía esperar realmente una respuesta de ella y simplemente continuó bebiendo su vino. Ella apartó su atención de él y miró a su alrededor, prestando más atención a los detalles. Aunque Archer evidentemente le había dado su toque personal a la decoración de la habitación, y no deseaba pensar en la razón por la que lo había hecho, lo reconoció como su habitación personal desde que se había quedado allí. Si era su habitación personal, entonces habría ropa en el armario. Estaba segura de que Irisbiel le había dado algo. Una punzada de tristeza la tocar al pensar en la mujer de cabello blanco, pero no podía permitirse llorar en ese momento. Tenía que evaluar su situación y determinar su próximo movimiento. Se dio la vuelta en su cama, aún manteniéndose cubierta con la manta, y miró fijamente al rey de los héroes. Él no pareció captar la indirecta, y ella se sintió ligeramente exasperada. Archer, dijo de manera uniforme pero con un tono subyacente de impaciencia. Deseo vestirme. Sea tan amable de irse. La tercera habitación a la derecha debería ser de Kiritsugu, para que pueda encontrar ropa para usted allí, si así lo desea. Los ojos del rey dorado cayeron sobre ella, pesándola, mientras seguía bebiendo su vino. Ella mantuvo su mirada con firmeza, sin retroceder. El fantasma de una sonrisa apareció en su rostro. Es Gilgamesh, dijo finalmente. La expresión de Arturia no cambió. Se tomó la molestia de elaborar. Deja de llamarme por el título de mi clase, Arturia. La guerra ha terminado, y por alguna razón somos los únicos servidores sobrevivientes. Nos han dado cuerpos verdaderos, y por lo tanto estamos atrapados en este mundo. Preveo un gran aburrimiento en medio de todos estos mestizos, y es por eso que tienes el honor de quedarte como mi diversión. Y si quieres estar cerca de mí, te llamo por tu nombre de pila, y tú también. Ella dejó escapar un pequeño resoplido. Podemos hablar sobre este asunto una vez que estemos vestidos de nuevo. Por favor, sal de la habitación, Arch. Gilgamesh corrigió después de ver su mirada de disgusto.
Si ceder ante una demanda tan intrascendente lo haría irse, ella también podría complacerlo, por el momento. El hombre arrogante se fue a regañadientes a buscar ropa que pudiera encontrar aceptable para usar en la vieja habitación de Kiritsugu, y probablemente nunca usada. Arturi encontró su propia ropa, como esperaba. Había un traje entre ellos, pero a pesar de que lo había encontrado útil durante la guerra, prefirió dejarlo a un lado por el momento y, en cambio, llevaba un atuendo más simple. Una camisa blanca con una falda azul y polainas negras debajo, y un par de botines prácticos hicieron su atuendo, y salió de la habitación lista para examinar y tomar el control de su nueva vida. Durante los siguientes meses, Arturia lentamente comenzó a aceptar su cuerpo completamente humano. Ella todavía tenía todos sus poderes como espíritu heroico, y podía usarlos sin problemas, pero el esfuerzo ahora comenzó a ser más evidente. Tenía que comenzar a entrenar un poco, para asegurarse de que su físico humano no olvidara la agilidad y la velocidad de su forma espiritual. Para entrenar, necesitaba un lugar para eso, y eso significaba que el gran castillo de Innsbern, medio destruido como estaba, era perfecto. Algunas habitaciones tuvieron que repararse un poco, y con sus poderes como espíritu heroico, era un trabajo que estaba dispuesta a hacer, porque podía descubrir los límites de su cuerpo al mismo tiempo. La mayoría de sus días los pasaron dentro del castillo, ya sea explorándolo, reparándolo o limpiando algunas habitaciones en las que se entrenó. Raramente salía. Todavía había signos de las atrocidades que Caster había cometido con los niños inocentes, y no sabía si se suponía que los miembros de la iglesia, como Kirei, iban a deshacerse de las pruebas sobre ellos. Si realmente iban a hacer ese trabajo sucio, lo mejor para ella era no conocerlos. El rey de los héroes realmente no interactuó con ella en ese periodo de tiempo. Había elegido lo que parecía haber sido una sala de estar como su espacio personal, y generalmente permanecía allí, recostado en un sofá. A veces se iba por un corto tiempo, pero ella no le observaba exactamente de cerca, por lo tanto, no estaba completamente segura. Había sido separado de ella, no es que a ella le importe. Fue realmente un alivio ver que él no intentó hacerle nada. Ella era muy consciente del hecho de que él le había pedido, o mejor dicho, exigido, que se casara con él antes del final de la guerra, pero él no parecía interesado en volver a hablar del tema, algo que en realidad estaba contenta y a la vez aliviado por los únicos comentarios raros que había hecho hasta ahora eran sobre cuánto comía. Extrañamente había sido lo suficientemente generoso como para usar su puerta de Babilonia para proporcionarles comida a ambos. Cuando tenía hambre, la puerta se abría a su lado con una bandeja dorada que salía de ella, llena de una comida completa. Lo que había divertido y molestado al rey de los héroes era su apetito sorprendentemente enorme, y esa era una de las pocas cosas sobre las que había hecho comentarios. Sin embargo, una tarde, después de que acababan de almorzar y las bandejas habían desaparecido como de costumbre, de repente se sentó del sofá en el que estaba acostado y la miró. Sin rodeos, dijo: ¿Vas a seguir comiendo y entrenando todo el tiempo? ¿No estás haciendo nada? Sorprendida, no pudo dar una pronta respuesta. Sin embargo, no le dio tiempo para poner sus pensamientos en orden, porque sus siguientes palabras fueron aún más sorprendentes. ¿No era tu objetivo salvar a tu país, rey de los caballeros? Ella lo miró fríamente. Entonces, tenía la intención de sacar toda la fuerza de su arrogancia ese día. ¿Cuál fue la mejor manera de responder a tal ataque? Ella entrecerró los ojos. Ella iba a replicar, con la verdad: no puedo salvar a mi país, al menos no con el Grial. Oh. Ahora eso era algo que no había esperado que ella se diera cuenta, ni que aceptara. Los ojos de Gilgamesh traicionaron su interés en sus palabras, y ella continuó: entiendo la última orden de mi antiguo maestro. Debe haber dado cuenta de la verdadera naturaleza del Santo Grial y, por lo tanto, decidió el mejor curso de acción para destruirlo. Había tenido que pensarlo por un tiempo, pero había entendido lo suficiente sobre Kiritsugu para estar seguro de que él no le habría dado tal orden si no hubiera sabido que el Grial era corrupto. Y usar ese artefacto para cambiar el destino de su país no fue posible, sin mencionar que ella misma lo había destruido, con la explosión de Excalibur. Como era de esperar, Gilgamesh se rió un poco. Oh, ahora esto podría resultar interesante.
Él se acercó, deteniéndose justo frente a ella e inclinándose un poco hacia adelante para estar a la altura de sus ojos. ¿Qué sentido tiene su vida ahora? Porque ahora que tiene una vida, con un cuerpo totalmente humano, los ojos de Arturia se abrieron, tanto por la proximidad como por sus palabras. Sin embargo, no había terminado. Si ya no tienes la esperanza de usar el Grial para salvar a tu país, ¿qué significado tiene tu vida, heroica Spirit Arturia? Esa pregunta la golpea con fuerza. Si no podía salvar su reino, ¿qué propósito tenía su vida? Sus ojos, con una mirada vagamente perdida en ellos, de repente se endurecieron. Arturia dio un paso atrás, se dio la vuelta y salió de la habitación. Tenía que ordenar algo dentro de su cabeza. Gilgamesh miró a la mujer irse, sabiendo que había dicho lo correcto para presionar sus botones. La había observado durante las últimas semanas, y había sido bastante entretenido verla adaptarse al cuerpo humano que tenía, y también le había tranquilizado el hecho de que el Grial no la había contaminado. Aún así, era consciente de que el verdadero entretenimiento aún estaba por llegar. Tener un cuerpo implicaba tener una vida para vivir, algo que Arturia no quería. ¿Qué iba a hacer ella? En realidad estaba ansioso por observar su comportamiento en esa nueva vida, porque había decidido que verla sobrevivir a la corrupción del Grial no era suficiente. Quería observar sus acciones para ver si ella realmente era digna de ser su esposa. Arturia pasó varias horas en su habitación, sentada en su cama con los ojos cerrados, pensando. Teniendo un cuerpo real y una vida para vivir delante de ella, el asunto parecía complicado. Ella no había pedido tal cosa, ni la había deseado. Cuando quedó atrapada dentro de la sustancia oscura corrupta proveniente del Grial, finalmente comenzó a aceptar que su tiempo como rey había terminado hace mucho tiempo. Comenzó a ser la palabra clave. Todavía no la había aceptado por completo. Todavía sentía que tenía la culpa de la desaparición de su reino, y probablemente nunca se lo perdonaría. Pero ella había comenzado a ver que usar el Grial en un intento de alterar el pasado no era más que una ilusión. Sin embargo, ella no aceptaría el hecho de que no había esperanza de cambiar el destino de su reino, no hasta que se probara más allá de cualquier posible duda. Eso significaba que ahora estaba en el mundo de los vivos, no como una sierva formada por Maná, sino como una parte real de ella. ¿Qué iba a hacer ella? No era como si tuviera personas que conociera o que le importaran en el mundo de los vivos, ya no. La única persona que había conocido que todavía estaba viva, al menos según Archer, era su antiguo maestro. Sin embargo, no deseaba volver a ver a Kiritsugu, nunca. Eran demasiado diferentes para interactuar más allá de la civilidad común, e incluso eso había demostrado ser difícil más de una vez. Por esa razón, ella no estaba interesada en conocerlo, pero su mente lógica reflexionó, no obstante era mejor vigilarlo. Ella no sabía qué había decidido hacer después de la guerra, y, después de todo, no era conocido como el asesino de magos por nada. La mejor manera de manejar a alguien como él era observarlo desde la distancia. Todos los demás que había conocido habían muerto durante la guerra. El honorable Lancer, la impasible pero obediente Mailla, la bondadosa Irisbiel. Irisbiel. Pensando en la única persona que había estado cerca de llamar a un amigo, los ojos de Arturia se abrieron de golpe. Irisbiel estaba muerta. Se había convertido en la vasija del Grial, como estaba destinada a ser y luego fue destruida por la explosión que había surgido de su propio fantasma noble. Irisbiel había dejado atrás a la gente, uno era Kiritsugu, pero el otro era su hija, Idjasbiel. La joven todavía estaba en Alemania, en el castillo de Insbern. ¿Quién sabía qué sería de ella, ahora que la guerra había terminado y Kiritsugu no había podido ganar? Arturia se puso de pie. Sabía exactamente lo que le iba a pasar a Idjasbiel, si el destino de su madre era algo por lo que pasar. Enojados por el fracaso de Kiritsugu, los Ainsberns probablemente iban a entrenar a la niña para el futuro, tanto como un arma como una nueva nave del Grial. El rey de los caballeros respiró hondo. Ya no podía hacer nada por Irisbiel. Sin embargo, por respeto al vínculo de amistad que habían compartido, lo menos que podía hacer era asegurarse de que su hija no se vería obligada a seguirla por el mismo camino. Sin embargo, sabía que no estaba al tanto de lo que Kiritsugu estaba haciendo, o iba a hacer, sobre el mismo asunto. Quizás ya había alejado a su hija de su cruel futuro.
Era mejor preguntar sobre eso con Archer. Después de todo, parecía estar en contacto con Kotomine Kirei, y Kirei siempre había estado interesado en Kiritsugu. Era muy probable que él supiera lo que estaba haciendo su antiguo maestro, o al menos tenía más información sobre él que ella. Decidida, la mujer fue a su armario. Además de la ropa, dentro de uno de los cajones del armario también había bastante dinero en efectivo. Mai ya se lo había dado para asegurarse de que Irisbiel tenía todo lo que necesitaba, pero casi nunca se había usado. Arturia lo sacó todo y lo metió dentro de una bolsa. También agregó algo de ropa de repuesto y algunos accesorios, pero lo mantuvo lo más mínimo posible, seleccionando solo las cosas estrictamente útiles. Iba a obtener información de Archer y, si no aparecía nada sobre Kiritsugu, viajaría a Alemania. Allí iría al castillo de Insvern y encontraría a Irisbiel. Con la bolsa en la mano, salió de la habitación. Abajo, Gilgamesh estaba sentado en un sofá, por una vez sentado en lugar de inclinarse, pero con la copa de vino habitual en la mano. Levantó la vista con una expresión aburrida cuando ella entró, sus ojos rojos permanecieron brevemente en la bolsa que llevaba. Arturia se sentó frente a él, en otro sofá. Había una pequeña mesa de madera entre ellos. La mujer sabía que tenía que tener cuidado al mencionar el tema sobre el que quería respuestas. El rey de los héroes era demasiado arrogante como para simplemente responder si ella preguntaba. Sin embargo, quizás un enfoque directo desde un lado diferente funcionaría. Kotomine Kirei fue el juez de la guerra después de la muerte de su padre. Ella preguntó inesperadamente. Los ojos de Gilgamesh se entrecerraron divertidos. Es interesante que hagas esa pregunta, Arturia. Pensé que te habías dado cuenta de la verdad. Sus ojos la desafiaron, pero ella no vaciló y simplemente lo miró con un semblante neutral. Gilgamesh lanzó un suspiro. HMPH. Me decepcionas, rey de los caballeros. Pensé que sabías que Kirei se convirtió en mi segundo maestro. Un destello de sorpresa e incredulidad apareció en sus ojos, pero desapareció rápidamente, y una mirada de comprensión lo reemplazó. No fue una verdadera sorpresa, en realidad tenía sentido. Después de que Irisbiel le había pedido a Tokiomi que enviara a Kirei, el sacerdote sin duda había matado a Tokiomi y luego se había convertido en el nuevo maestro de Archer, todo con la ayuda de Archer, probablemente. Disgustado, Arturia sacudió esos pensamientos por el momento. Ella tenía otras cosas que necesitaba saber. ¿Y a tu nuevo maestro no le preocupa que estés vivo? ¿O que yo esté vivo? Gilgamesh inclinó su copa de vino, mirando el líquido rojo oscuro. Ya no es mi maestro, y tiene cosas más importantes que le interesan en lugar de preocuparse de que dos antiguos sirvientes se convertirán en humanos, cosas como ese maestro tuyo. Arturia levantó una ceja para expresar su leve interés. Sabía que si estaba demasiado ansiosa por saberlo, él no diría nada más molesto, pero si ella no estaba interesada en lo más mínimo, entonces traería otros temas más de su agrado pero no de los de ella. Girando el vaso en su mano, Gilgamesh continuó. Su antiguo maestro adoptó al niño que salvó de la destrucción del Grial y se instaló en una casa fuertemente protegida por un campo acotado. Muy inteligente, para semejante mestizo. Bien. Eso significaba que Kiritsugu todavía estaba en Fuyuki, y parecía no tener intenciones de ir a ver a su hija. La información proveniente de Archer puede no ser del todo confiable, pero no era un mentiroso, eso, Arturia lo sabía con seguridad. Tenía demasiado orgullo para mentir. Eso significaba que su próximo movimiento estaba decidido. Ella ascendió al hombre frente a ella y se puso de pie. Me voy, dijo con calma, pero con un tono muy firme. El rey de los héroes arqueó una ceja. Oh. ¿Y a dónde irías? Arturia lo demostró. ¿Qué iba a hacer con cualquier cosa que ella le dijera? No parecía querer a Kirei, por lo que ella dudaba que él enviara a ese hombre tras ella. Y no podía pensar en ninguna otra repercusión si le contaba algo genérico. Entonces ella dio unos pasos hacia la puerta, mirándolo por encima del hombro. A Alemania. Ante eso, la expresión de Gilgamesh se convirtió en lo más cercano a la curiosidad que había visto en su cara arrogante. Se puso de pie también. Interesante, dijo, con los ojos fijos en ella y calculando ligeramente. ¿Y por qué Alemania, rey de los caballeros?
Podría ser, y sus ojos parpadearon, que ahora ha descubierto para qué usar esta nueva vida. Si Arturia estaba perturbada por su percepción, no lo demostró. Ella simplemente se apartó de él y se dirigió hacia la puerta. Habló de nuevo. ¿Y cómo vas a llegar allí, mujer obstinada? Su mano, que ya estaba en la manija de la puerta, se detuvo por un segundo. Cuando la llamaba así, generalmente significaba que estaba molesto y estaba a punto de decir algo que la haría enojar por su arrogancia. Ella decidió dar una respuesta. Espero que sepan el hecho de que hay boletos de avión que se pueden comprar en esta época, King of Heroes. Estaba a punto de abrir la puerta, pero sus siguientes palabras la hicieron detenerse por completo. Ahora que es interesante. Me preguntaba cómo iba a viajar hasta allí, ya que no es capaz de desmaterializar. Y lo es aún más interesante, que yo pueda. La mujer se dio la vuelta para mirarlo y lo miró fijamente. El punto principal de toda esta conversación, Archer, él levantó una ceja y ella rodó los ojos internamente. Gilgamesh, es que no vendrás. Así que alardear de tus habilidades solo me está haciendo perder el tiempo. Se chasqueó la lengua. Una respuesta insultante, mujer y también equivocada. Estoy viniendo a Alemania, y me niego a pisar esas máquinas voladoras sucias que ni siquiera puede sostener una vela mi bimana. Las cejas de Arturia se alzaron. Usted no es. ¿No crees que puedes ordenarme, Arturia? Sucede que la vida por aquí es un aburrimiento increíble, y eres una de las pocas personas que pueden interesarme. Lo que sea que intentas hacer en Alemania, observa que me proporcionará suficiente entretenimiento. Sin hablar del hecho de que le estoy dando la rara oportunidad de desmaterializarse conmigo, no es algo que ofrezco a la ligera. La mujer permaneció en silencio. Si se desmaterializara, le tomaría mucho menos tiempo ir a Alemania y podría ahorrar el costo del boleto. Quién sabía si alguna vez necesitaría dinero nuevamente. La desventaja de eso era que Archer, bien, se dijo exasperada, Gilgamesh, la acompañaría. ¿Qué haría él allí? Más importante aún, ¿qué le haría a Yasbiel? Sin embargo, ella sabía que él no iba a aceptar un no como respuesta. Si él dijera que iría con ella, entonces lo haría. Lo único que podía hacer era aprovechar al máximo la situación. Si la obligaran a aceptar, al menos se aseguraría de que se entendería en sus términos. Arturia regresó al sofá y se detuvo justo frente a él. Su expresión era severa. ¿Vas a interferir con lo que hago, o solo observarás? El rey de los héroes sabía que había ganado entonces. Entonces supuso que podría darle la respuesta que ella quería. Mientras me mantienes divertido, tengo la intención de mirar. Ella entrecerró los ojos hacia él. No matar, dijo ella, con un tono mortal. HMPH. Una petición bastante engreída. Pero supongo que puedo evitar a los mestizos, si conocen su lugar. Arturia reprimió su irritación ante su arrogancia habitual y le dio un breve asentimiento. Entonces ella extendió su mano hacia él. Si iban a ir a Alemania, bien podrían irse de inmediato. Gilgamesh le sorprendió y tomó su palma. Se sorprendió un poco al descubrir que su mano pequeña y suave poseía una extraña mezcla de un agarre gentil, determinado y fuerte, pero después de un segundo, se dio cuenta de que era perfecta para alguien como ella. Apretando su mano, cerró los ojos y activó su poder de desmaterialización. Los dos reyes desaparecieron.